Cuando estamos hablando de diseño de lodos activados, usualmente seleccionamos ciertos parámetros o ciertas variables que en un momento dado nos pueden servir para lo que es el diseño en sí, y a su vez esas variables o esa condición que nosotros estamos seleccionando para el diseño la podemos considerar también como variable de control en la operación del sistema. Y hay que estar pendiente de cuáles son los algoritmos o cuáles son los componentes de esa variable para calcularla y que verifique cuándo se puede aplicar o no cuando hablamos de operación de un sistema o control de un sistema de lodos activados. Estamos en el episodio 25, factor de carga F sobre M y carga volumétrica C sub B en lodos activados. Bienvenidos a Consideraciones de Diseño, donde compartimos tips sobre diseño de lodos activados. Mi nombre es Joaquín Enríquez, especialista en tratamiento de aguas residuales y creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de Diseño vamos a hablar del F sobre M y C sub B, y vamos a complementar con el tiempo de retención hidráulico y el tiempo de retención biológico. Pues bien, pues tenemos que empezar en forma general con lo que es un sistema de lodos activados. Tenemos una alimentación de afluente que viene en términos de caudal y en términos de sustrato. Tenemos un reactor biológico al cual estamos alimentando aire y viene definido por el volumen del reactor y una concentración de biomasa. Luego alimentamos al sedimentador secundario, en donde viene un caudal de recirculación más un caudal de alimentación Q, que se alimenta al sedimentador con una concentración de biomasa que viene del reactor. Y entonces aquí tenemos definidas dos salidas, una que es el efluente tratado, que viene definido por el caudal de salida Q sub E con un sustrato correspondiente y una concentración de sólidos, así como el exceso de lodo, que lo denominamos Q sub R, con una concentración de lodo que va a ser igual para la recirculación más una condición de caudal de retorno de lodo que tenemos que considerar. Entonces, el propósito de la charla de hoy es hablar del F sobre M, el factor de carga que se le llama alimentación sobre el contenido de microorganismos. Esa alimentación viene dada por el caudal y la concentración del sustrato en términos de DBO. Así se ha caracterizado el F sobre M desde ya hace muchos años. Esa condición de alimentación o esa condición de carga viene definida en términos de kilogramos de DBO por día que se alimentan en el sistema, dividido entre lo que se llama el inventario de sólidos presentes en el reactor, que viene a ser definido por el volumen del reactor, por la concentración de sólidos suspendidos totales, que se identifican como sólidos suspendidos fijos o inertes más sólidos suspendidos volátiles, que viene a ser la biomasa o la generación de esos microorganismos que están en el reactor. Pues bien, luego SF sobre M, dependiendo de la modalidad
de lodo activado que estemos trabajando ya está hoy por hoy bien definido, que está entre tal y tal número y viene expresado en kilogramos de DBO por día sobre kilogramos de sólidos suspendidos presentes en el reactor, o lo que se llama inventario de sólidos. Y por otro lado vamos a hablar de lo que se llama la carga volumétrica, que es la alimentación de carga orgánica en términos de kilogramos de DBO por día que son alimentados al sistema dividido entre el volumen del reactor. Entonces, si yo conozco F sobre M, yo conozco los datos de alimentación y yo puedo asumir la concentración de sólido en el reactor, yo puedo calcular el volumen del reactor. De la misma forma, como ya está definido, así como está definida la F sobre M, yo también tengo para la modalidad que estoy estudiando la carga volumétrica. Y si yo tengo la carga volumétrica y tengo la carga de alimentación que yo la conozco, yo puedo calcular el volumen del reactor, ya sea por factor de carga o por carga volumétrica. Y ahí vamos a concretarnos. Nosotros, por otro lado, nos tenemos que trabajar con lo que se llama el tiempo de retención biológico, que viene definido como el inventario de sólidos en el reactor, dividido entre la producción de sólidos que se genera en el sistema. ¿Dónde está la producción de sólidos generada en mi sistema? Lo que es P sub X y viene a ser representado lo que aparece en el exceso de lodo más los sólidos que aparecen en el efluente tratado. Y esa producción de sólidos, tal como se los estaba mostrando ahorita, en forma de algoritmo viene a representar esto: la concentración de sólidos en el efluente por el caudal tratado, así como la descarga del afluente en el exceso de lodo por la concentración de sólidos con el cual yo voy a trabajar. Tanto la concentración de sólidos en el efluente como la concentración en el exceso de lodo de estos sólidos, nosotros la podemos asumir y con ciertas condiciones que ya están estandarizadas. Como más vale por decirlo, lo que es el tiempo de retención biológico se identifica como R sub S, SRT o teta sub C. SRT, Sludge Retention Time, y viene expresado en días. Entonces, nosotros, para efectos de diseño, en esta charla que les estoy dando, nosotros vamos a partir de esta tabla muy conocida de la publicación del Metcalfe and Eric de la edición del año 2014, donde se especifican diferentes modalidades de lodos activados. En esta modalidad de lodo activado se especifica el tiempo de retención biológico, esa condición mínima y máxima para considerar de que es radiación extendida. De la misma forma se establece el factor de carga que nosotros estemos eligiendo. De la misma forma se expresa lo que es la carga volumétrica, que denominamos que era C sub B, que son los kilogramos de DBO alimentados por día por metro cúbico de reactor. Especifican las condición de sustrato, la condición de sólidos suspendidos de licor de mezcla, o lo que se especifica en inglés Mixed Liquid Suspended Solids, que son los sólidos contenidos en el reactor para esa modalidad de lodos activados que nosotros estamos seleccionando.
También nosotros tenemos el tiempo de retención hidráulico, THR o TAO, que se puede especificar en horas o en días para cada modalidad. Si nosotros identificamos y escogemos un valor de F sobre M determinado, conociendo las condiciones de alimentación caudal y sustrato en términos de DBO, nosotros podemos calcular el volumen del reactor. De igual forma, si nosotros ya tenemos el volumen del reactor, conocemos la concentración de sólidos suspendidos en el reactor y asumimos este tiempo de retención biológico, nosotros podemos calcular la producción de sólidos totales que se genera para esa modalidad, para esa condición que nosotros estamos desarrollando. Aquí también podemos escoger lo que es la carga volumétrica. Definimos la carga volumétrica para esa modalidad de lodos activados que estamos seleccionando y conociendo la alimentación que nosotros tenemos en términos de DBO, nosotros podemos calcular el volumen del reactor. Entonces, vean, ya tenemos dos alternativas. Una, F sobre M, y la otra carga volumétrica que la podemos seleccionar. Y también, una vez teniendo el volumen seleccionado y teniendo el caudal, nosotros podemos decir que ya tenemos calculado el tiempo de retención hidráulico, que es TRH. Y eso nos permite mayor amplitud en un momento dado si nosotros tenemos que definir esas condiciones de diseño partiendo ya de una data preestablecida y comprobada para esa modalidad de lodos activados que estamos seleccionando. He aquí que hemos considerado aireación extendida. Entonces, entrando más en detalle, nosotros podemos seleccionar un F sobre M que está entre 0.04 y 0.1 kilogramos de DBO aplicados sobre kilogramos de sólidos suspendidos volátiles del licor de mezcla que tenemos en ese reactor. Entonces, definiendo el F sobre M, nosotros ya podemos decir que para esta condición, para esta modalidad de aireación extendida, ya tenemos definido un valor. Entre 0.04 y 0.01 seleccionamos, por decir, 0.7. Y con ese 0.7 y esa concentración de sólidos suspendidos en el reactor, nosotros podemos actuar. Por otro lado, si en vez de utilizar F sobre M, nosotros utilizamos lo que es la carga volumétrica, pues nosotros también vamos a tener en unidades métricas que la concentración de carga volumétrica para esta condición de aireación extendida está entre 0.1 y 0.03, escogemos 0.2 y podemos calcular el volumen del reactor. Entonces, recuerden, tenemos dos vías para calcular el volumen del reactor y, por supuesto, conociendo la concentración de sólidos en el reactor. Aquí está especificada en términos de sólidos suspendidos de licor de mezcla y aquí se especifica si nosotros calculamos el volumen por la condición de F sobre M, nosotros tenemos que llevar esta condición de sólidos suspendidos totales a sólidos suspendidos volátiles. Entonces multiplicamos por esa fracción de sólidos suspendidos volátiles entre sólidos suspendidos totales, que la podemos definir en nuestro diseño, 0.75, 0.8, 0.90, y obtenemos los sólidos suspendidos volátiles de licor de mezcla para introducir eso en la ecuación y utilizar el valor en las correspondientes unidades para utilizarlo de acuerdo a esas condiciones
o variables dimensionables que estamos utilizando para el diseño del sistema. Pues bien, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos utilizando esa relación que la tiene Metcalfe and Eric, la tienen otros autores, que esas relaciones o esas consideraciones de diseño son muy similares o hasta inclusive se consideran en las condiciones de diseño o en las normativas que tienen los países y se pueden seleccionar y irlas aplicando. Una condición muy interesante es ir definiendo a partir de esos algoritmos que ya hemos venido definiendo. Nosotros tenemos una primera ecuación que es la producción total de lodos, que viene definido por los lodos que descargamos en el efluente, así como en el exceso de lodo. Y entonces, para calcular este caudal que tenemos en el efluente y este caudal en el exceso de lodo, contamos con otra ecuación, porque aquí ya contamos con el caudal que se alimenta al sistema, que va a ser igual al caudal que sale en el efluente más el caudal que sale en el exceso de lodo. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y calculamos Q del efluente y Q del exceso de lodo. Sin embargo, nos falta otro elemento que calcular, que es el caudal de retorno de lodos, que se utiliza para mantener la concentración indicada o de trabajo que debemos de mantener en el reactor. Pues bien, veamos aquí qué tenemos. Si nosotros seleccionamos esta frontera que está identificada aquí por esta línea fraccionada en rojo, nosotros podemos, con todas estas consideraciones que ya tenemos definidas, que tenemos seleccionada y calculada, nosotros podemos identificar que el caudal de alimentación más el caudal que se retorna por la concentración de biomasa que tengo en el reactor, que es X, esto va a ser igual a la concentración de sólidos que sale de este límite, de este sistema. Va a ser Q por X o E más lo que sale de esta frontera, que va a ser el caudal de retorno de lodos más el caudal de exceso de lodo por la concentración. Y despejando, nosotros tenemos identificado y calculado Q sub R. Entonces, usualmente, como punto, como material de discusión, cuando nosotros seleccionamos un factor para diseñar, ese factor también lo utilizamos para el control de la operación del sistema. Entonces, nosotros ese control de la operación lo podemos llevar con el tiempo de retención biológico, pero quiero enfocarme con el F sobre M. El F sobre M, ya como muy bien lo definimos, es la carga orgánica en términos de DBO que se alimenta al sistema. Entonces nosotros decimos de que ese sistema lo vamos a dimensionar para un F sobre M, por decirlo, de 0,7 kilogramos de DBO por día aplicados por kilogramos de sólidos suspendidos volátiles en ese inventario de sólidos, en ese inventario presente en el reactor. Entonces, para efectos de control, yo tengo que tener el DBO que se alimenta. El DBO 5 significa 5 días que tiene ese procedimiento de laboratorio. Tenemos que esperar 5 días. Mientras tanto, ¿cómo controlamos la planta si nosotros decimos que vamos a trabajar con 0,7 y ese es el valor de control?
Entonces, con ese DBO, con esa concentración de sólidos y ese volumen de reactor que ya conocemos, nosotros podemos calcular ese sobre M que tiene que estar cerca de 7, 0,71, 0,72, 0,68. Y entonces, si esa F sobre M está alta, ¿qué significa? Si está baja, ¿qué significa? Para esa condición de diseño que seleccionamos. Pero tenemos esa condición de entrada que a los 5 días nosotros tenemos que tomar la acción. Mientras que las acciones de control en un sistema de los activados hay que tomarlas día a día. Y esos ajustes, si yo tengo un exceso de biomasa presente en el reactor o tengo una disminución de biomasa en el reactor, yo tengo que tomar una acción y esa acción yo la tengo que tomar día a día. Mientras que estoy esperando por el DBO, el sistema sigue actuando con esas condiciones propias que tiene un sistema biológico. Entonces, esa condición de mantener un DBO como sistema o un requerimiento adicional que yo necesito para calcular ese F sobre M que yo definí en mi diseño y que esa va a ser una condición de operación, se puede complicar la situación. Una cosa es diseñar con el F sobre M y otra cosa es tomar ese parámetro como control de operación de mi planta de tratamiento. ¿De acuerdo? De la misma forma, si yo voy a controlar de acuerdo a la carga volumétrica que yo estoy alimentando en mi sistema, igualito yo necesito conocer ese DBO para esa condición de ese día y tomar las acciones que yo tengo que considerar, y resulta que ese resultado lo voy a tener que considerar a los 5 días. 5 días después, para una condición que yo tengo que actuar, que si está dentro de lo correcto para esa condición de control, pues muy bien, no tengo que tomar ninguna acción, pero si tengo que tomar una acción, a los 5 días voy a tener esa respuesta. Entonces, tomar en consideración el F sobre M o la carga volumétrica C sub B para el control de la operación de un sistema no es muy considerada. Sin embargo, podemos hacer unos ajustes. El F sobre M, en términos generales, se especifica en términos de DBO. ¿De acuerdo? Kilos de DBO alimentados por día por kilos de sólidos suspendidos volátiles mantenidos en el reactor. ¿Qué pasa si yo tengo la relación de DBO-DQO que yo he establecido por largo tiempo, la he tomado y sé que ahí hay una relación, un factor multiplicativo de tanto? Entonces yo puedo asociar en un momento dado que esas F sobre M la exprese en función del DQO. Porque yo sé que para ese DQO que yo estoy tomando, yo tengo un DBO que ya lo desarrollé por días, por meses, y yo sé que esa característica de esa agua residual que se está alimentando el sistema se mantiene en un rango adecuado donde yo puedo relacionar la DBO con la DQO. Entonces ya puedo utilizar ese valor de F sobre M con el DQO, convirtiéndolo a DBO, porque yo conozco bien esas relaciones y sé cómo se comportan a través del tiempo. Entonces podemos actuar con la F sobre M día a día para llevar el control de la operación de mi sistema. Usualmente nosotros tenemos que para calcular un sistema, para diseñar un sistema, nosotros tenemos lo que son los datos de partida, consideramos los coeficientes cinéticos y estequiométricos, por supuesto utilizamos algoritmos, todas esas ecuaciones que van interconectadas con esos coeficientes que estamos hablando y obtenemos unos resultados. Y esos resultados se van a transformar en Q sub R, QW, volumen del reactor y pare de contar.
Bien, entonces, nosotros con estas condiciones diseñamos nuestro sistema. Sin embargo, con esta tabla nosotros también podemos diseñar ese sistema que nosotros hemos seleccionado, que es una modalidad de lodos activados en términos de aireación extendida. Nosotros podemos decir, podemos obtener las condiciones de diseño así, de inmediato. Nosotros podemos obtener esas condiciones de diseño y ese volumen en un momento dado. Yo conozco el caudal de entrada. Yo sé que aireación extendida está entre 20 y 40 días. Entonces, para tener una idea así, con un grado de precisión bastante bueno, yo puedo decir, para 20 días y un caudal de entrada que tengo de tanto, me meto yo en ese algoritmo, en esa ecuación pequeña que teníamos para una concentración de X en el reactor en el orden de los 2500 miligramos por litro y yo tengo la producción de lodo. Y entonces en un momento dado, con una precisión, yo puedo tener la configuración de este reactor, ya con un tiempo más definido y con condiciones de verdad más apropiadas. Yo puedo tener las condiciones del diseño de mi sistema. Pero si en un momento dado yo digo, tengo aireación extendida y quiero trabajar con un tiempo de retención biológico de 25 días para un caudal que alimenta con un sustrato, con una condición tal definida, yo puedo tener el volumen del reactor que yo estoy trabajando. O yo sé que yo estoy trabajando con aireación extendida y yo sé que el tiempo de retención hidráulico está entre 20 y 30 horas. O escojo 24 horas, conozco el caudal de alimentación y puedo calcular el volumen de ese reactor así de inmediato. Entonces, son formas de trabajo. Y como yo muchas veces lo digo, todos los caminos conducen a Roma. Veamos acá. Entonces, con esta condición definida por el MECAF-ANEDI, yo puedo llegar a esa condición de diseño deseada. Que con estos numeritos y con esos pequeños algoritmos, con esas definiciones que tomamos en cuenta, yo puedo llegar a un diseño real y acertado. Aún si yo parto de estas condiciones, que es lo deseado para presentar en un diseño bastante soportado, yo llego también a estas condiciones y voy a llegar a unas condiciones de diseño muy cerca de lo que dice esta referencia. De igual forma, si yo trabajo con mis datos de partida, cuando yo trabajo con los datos de partida se refiere a caudal y a las condiciones físico-químicas, características físico-químicas en términos de DBO, de cubo sólido, nitrógeno y fósforo que entran en mi sistema. Aplico los algoritmos, pero para aplicar los algoritmos yo también tengo que seleccionar en un momento dado que para esa condición de aireación extendida que yo tengo, con qué tiempo de retención biológico voy a trabajar, con qué concentración de sólidos yo voy a trabajar en mi reactor, cuál va a ser la concentración de sólidos que yo tengo en el retorno o en el exceso de lodo, así como los sólidos suspendidos que yo tengo en el efluente. Y ya sabemos que por algoritmos yo puedo calcular la concentración del sustrato que va a salir. No importa la vía por la que ustedes se vayan, ustedes van a llegar, por supuesto, bajo esta condición van a ser ustedes más asertivos, van a ser ustedes más precisos en sus cálculos que cuando ustedes utilizan esta tabla. Pero aún así, yéndose por esta vía o por esta vía, ustedes pueden llegar a una condición adecuada. Y consideren
que esta pregunta se las dejo. Cuando ustedes están diseñando con F sobre M y están operando con F sobre M desde el punto de vista conceptual en términos de DBO, pueden ustedes tomar acción sobre esa condición de operación en ese momento dado así. Bien, señores, los invito a que le den clic a nuestro canal Ingeniería Directo al Grano y que se suscriban. Si usted tiene un tema de interés que podemos considerar o presentar en nuestro canal de Ingeniería Directo al Grano, bienvenido sea. Nos vemos pronto.